en ese tono desde el gobierno nacional de llamar a extraordinarias para meter toda esta batería de reformas y aprobarlas. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto que estamos diciendo con Esteban Paulón, que es diputado nacional. Muy buenos días, Esteban. María Quinteros y Gustavo Cirelli te saludan. ¿Qué tal, María, Gustavo? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bueno, bien. La primera pregunta de rigor es cómo viste el acting ayer de la reunión de gabinete del gobierno nacional. ¿Qué sé yo? La verdad que es una nueva puesta en escena de parte del gobierno. Las hemos visto en varias ocasiones. Habrá que ver si efectivamente ahora está la voluntad o no de avanzar en determinados acuerdos, si el gobierno va a rectificar algo de la línea de sus medidas o si va a persistir por el mismo lugar. Yo creo que hace unos días, el domingo pasado, la sociedad argentina, una parte importante de la sociedad argentina le dio un crédito extra al gobierno después de haber fracasado con su plan económico, con su plan financiero y sobre todo haber generado un deterioro en las condiciones de vida concretas de muchísimas personas y familias en Argentina, pero es un crédito de corto plazo, ¿no? Es un plazo fijo, no un crédito. Básicamente hay un tiempo, hay un periodo donde la sociedad va a esperar expectante si efectivamente se producen los cambios, si hay un cambio concreto en la economía cotidiana, en las medidas que tienen que ver con el bolsillo de la gente, ¿no? Porque acá se habla mucho de los mercados, del riesgo país, del dólar, pero nada se habla de medidas que generen empleo y que permitan que las familias vivan con menos ahogo los meses. Sabemos que son en mayoría las familias que no llegan a fin de mes, que están sobreendeudadas. Bueno, si no hay medidas concretas sobre eso, difícilmente pueda cambiar el clima social, ¿no? Y lo que uno ve es un gobierno que aparentemente planea persistir en el mismo sentido. Ustedes hablaban recién del presupuesto. Nosotros hoy a las 12 del mediodía tenemos una reunión convocada que fue votada por el Pleno, en la cual vamos a tener que dictaminar el presupuesto, y había una conversación de los distintos bloques de la oposición con sectores del gobierno, incluso algunos gobernadores de los que el gobierno intenta ahora sumar a estas mesas de diálogo o a estos acuerdos para plantear la posibilidad de avanzar en un presupuesto que, sin perder el equilibrio fiscal, permitiera incorporar las 3 leyes que el Congreso votó, porque yo lo decía hace unos días, no hay ningún diálogo posible si no cumplimos primero la Constitución. Y el gobierno está incumpliendo la Constitución con las leyes de emergencia pediátrica, de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario. Bueno, ninguna respuesta hubo por parte del gobierno. Claro, eso te iba a decir, como la propuesta estuvo, pero de parte del gobierno no hubo respuesta, ¿y vos cómo ves que puede avanzar eso? Bueno, hoy muy posiblemente tengamos dictamen de presupuesto. Claro. Entonces el gobierno se enfrenta nuevamente. Es cierto que es la actual composición de la Cámara, pero si nosotros con esta actual composición de la Cámara logramos hoy un acuerdo, vamos la semana que viene al recinto a una sesión y logramos que se dictamine, que se vote el presupuesto y pase al Senado, antes del 30 de noviembre puede haber presupuesto sancionado en Argentina, y el gobierno va a tener que ver qué hace con esto, ¿no? En lugar de sentarse a dialogar, ha habido, por supuesto, una foto con los gobernadores, ha habido declaraciones de necesidades de acuerdo por las reformas que intenta impulsar el gobierno. No ha habido actitud de cambio. Veremos si el nuevo ministro de Interior, que en realidad tampoco va a asumir, mirá, Santilli va a hacer el récord, es candidato testimonial y ministro testimonial. Tal cual. Fue candidato testimonial, y ahora no va a asumir como ministro de Interior hasta tanto no se resuelvan ese tipo de cuestiones en el Congreso. Por lo tanto, es el funcionario más testimonial de los últimos años, ¿no? Bate récord. Y habrá que ver cómo se da ese diálogo. Yo creo que hoy está bastante encaminada la conversación entre los distintos bloques de la oposición y con el apoyo de los gobernadores para avanzar en la sanción de un presupuesto que integre y contemple algunas de las demandas que hasta ahora el gobierno no ha recogido. Esteban, ¿y cuál puede ser la reacción del Ejecutivo, ante una sanción de un presupuesto en la que no esté de acuerdo, digamos?
Bueno, podría vetarlo y reconducir el presupuesto actual. No sería lo mejor porque ya estamos hablando de 3 años sin presupuesto. Claro. Es una señal que va a ser negativa sobre todo para el gobierno en términos de los mercados y el Fondo Monetario, que le están pidiendo a gritos que por favor sancione un presupuesto, porque tampoco el gobierno puede seguir gobernando de acuerdo a lo que, digamos, a sus propios intereses y sin pasar por el acuerdo del Congreso. Así que entiendo que habrá alguna reflexión profunda, importante. Aparte, el diálogo y la voluntad de diálogo no se demuestran bajando el tono, hablando tranquilamente y sacándose una foto. Se demuestra después en una negociación real, en una conversación real. Nunca ha habido, digo porque también a veces puede parecer que no, la oposición más dura no quiere darle presupuesto. La verdad que a todos los gobiernos se les ha dado el presupuesto porque es la herramienta, obviamente, contemplando lo que hay que incorporar. Claro. Y acá lo primero que hay que incorporar son leyes que votó el Congreso y que están vigentes y que tienen que cumplirse. Ahora, no es que haya una actitud de nadie de que el gobierno no tenga presupuesto. Es más, el año pasado, si el gobierno hubiese sentado a dialogar, hubiésemos tenido presupuesto porque esa era la voluntad. Pero bueno, evidentemente es un gobierno que habrá que ver cómo reacciona, cómo administra el triunfo electoral y cómo reacciona ante esa confianza que le brindó el pueblo argentino, que le prorrogó el pueblo argentino. Sí, te cambio una perspectiva nada más, porque si seguimos hablando de diputados. ¿Cómo está el tema Libra, digamos, la investigación sobre el caso Libra, la comisión investigadora? Hoy a la tarde tenemos una reunión de la comisión a las 4 de la tarde. La verdad que hay que decir que es bastante impactante las revelaciones y la información que se ha ido recogiendo desde la comisión, pero más impactante es la actitud inexplicable de la justicia de ni siquiera permitir que la comisión pueda acceder al expediente y podamos aportar la información que tenemos. Muy distinto a lo que ocurrió con la causa del fentanilo, donde el juez Kreplak rápidamente recibió a la comisión. La comisión va a poder acercar a la justicia algunos elementos que se han obtenido fundamentalmente de los testimonios de las familias y de la participación de distintos sectores involucrados que se fue dando a lo largo de toda la investigación. Bueno, una actitud totalmente diferente a la actitud que presenta en este caso lo que tiene que ver con la comisión de Libra, ¿no? Con el juez Tayano que no, y otros jueces que han impedido la presencia de funcionarios, que han impedido las citaciones. Así que creo que a la luz de la sociedad y por la investigación en la causa en Estados Unidos va quedando demostrada la responsabilidad y la implicancia que tiene el presidente en esta causa. Y bueno, esperemos que en algún momento el juez finalmente y el fiscal decidan aceptar parte de lo que se ha generado como prueba y se ha generado como información, incluso con diputados que han viajado con sus propios recursos a Estados Unidos a enterarse de la causa, a traer elementos. La verdad que es un escándalo. Hay muchos indicios y te diría casi hasta pruebas explícitas de cómo fue la operatoria, la participación del presidente, de su hermana, el vínculo con Novelli, con Terrones. Me parece que está a la vista de la sociedad que evidentemente allí había una operatoria, hubo una operación de prueba unos meses antes. Es impresionante la cantidad de elementos que hay y en algún momento la justicia va a tener que dar cuenta de eso. Sabemos en Argentina que muchas veces la justicia es amiga del campeón, ¿no? Cuando uno va ganando, claro, difícilmente la justicia se mete en algunos temas, pero yo creo que es tan contundente todo que es muy difícil que la justicia mire para otro lado en este caso. Esteban, la última, hay un proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno nacional y que una de las cosas que dice es que podría llegar a tratarse en extraordinarias. ¿Cuál es la mirada que tenés vos sobre ese proyecto y sobre la necesidad de llevar adelante una reforma laboral? Yo creo que con un mercado laboral que tiene más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras fuera de los convenios, fuera del registro y sin ningún tipo de derecho, negar que hay que discutir una reforma laboral sería una soncera, ¿no? Sería necio. Ahora, me parece que la reforma laboral que plantea el gobierno no viene a generar ningún empleo, sino que viene a precarizar las condiciones de trabajo
de las pocas personas que quedan aún con empleo registrado en Argentina, por lo menos por lo que hemos conocido de las medidas que se plantean. Claro. Y después hay que decir que en la medida en que la economía no crezca, no hay ninguna ley que genere empleo. Yo puedo presentar hoy, en un rato, si quieren, una ley que dice que se decreta la felicidad del pueblo, y quizá me la aprueben. Ahora, difícilmente eso se transforme automáticamente en que la gente sea feliz, que el que no sea feliz, sea feliz. Digo, claro. Esto, decir que una reforma de las condiciones laborales va a generar empleo en un contexto en el cual la actividad económica está planchada, la capacidad industrial está planchada, la generación de empleo está planchada, en un gobierno que destruyó 200.000 puestos de trabajo, bueno, lo más lógico que ocurre ahí es que los pocos que quedan todavía con trabajo registrado privado precaricen sus condiciones laborales, ¿no? Y eso es lo que no hay que hacer. Hay que sentarse seriamente a discutir. Nosotros tenemos propuestas, se han presentado proyectos hace muchos años y los seguiremos presentando, de sentarse a discutir, agenda abierta, sin prejuicios, sin taras, sin mezquindades, proyectos que efectivamente permitan que los puestos de trabajo que se vayan generando vayan siendo registrados, pero que efectivamente también cuidemos a aquellos sectores que ya tienen empleo y que bueno, que no pierdan los derechos, porque estamos hablando de banco de horas, estamos hablando de que eso permite eliminar las horas extras, que para muchos sectores de la economía con salarios de convenio muy bajos hacen una diferencia y le permiten a la gente llegar a fin de mes. Estamos hablando de plantear vacaciones fraccionadas o periodos de trabajo de 2 años corridos antes de poder tomar vacaciones. Digo, de eso se está hablando. Entonces, no hay, uno ahí no ve ningún elemento que diga por qué una empresa se incentivaría la contratación. De hecho, el propio gobierno incorporó algunas de estas modificaciones en la ley base. En la ley base, claro. Algunas fueron suspendidas, pero otras están vigentes. Y las que están vigentes, los colaboradores, monotributistas, digo, el despido discriminatorio y algunas otras cuestiones no han hecho que se generen, al contrario, se han destruido puestos de trabajo. Entonces queda claro que si no hay proyecto económico, si no hay actividad económica, no hay ninguna ley que resuelva por sí sola las cuestiones vinculadas a la generación del empleo. Bueno, te agradecemos mucho, Esteban, clarísimo todo. Seguramente estaremos charlando en estos días de acuerdo a cómo venga la actividad legislativa. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Buen día. Hasta luego. Pasaba Esteban Paulón, diputado nacional, hablando un poco de todo, un poco de cómo sostiene el gobierno nacional y profundiza, más allá del acting de la presentación del gabinete ayer y el abrazo y toda esa puesta en escena, lo que esconde atrás, ¿no? Es tratar de caer